platiquemos en alguna sesión aparte o bien que tome alguna otra sesión para reafirmarlo. Entonces no se sientan solitos. Yo sé que es que para algunos de ustedes es algo nuevo, pero vamos a echarle. Aquí estamos para aprender y pues hay que quitarnos ese miedo que tenemos a veces, ¿no? Profesor, Sí, dime, me Cianya. comenta Daniel que ya se está grabando la sesión. Ah, muy bien, son los mejores. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Entonces, les decía cualquier cosa que requieran, de verdad, no, o sea, no me gustaría que cayéramos justamente en lo que caen los alumnos, de por pena o por miedo no comentarlo. O sea, al final de cuentas es, para eso estamos acá el día de hoy, ¿no? Gracias. Entonces siéntanse con toda la confianza. Yo ahorita bueno, voy a leer lo que me comentaste, también estuve leyendo algunas cosas, pero parece que no estuvieron tan claras, pero nada más voy a leerlos y ya, si no las puedo resolver, pues ya te preguntaría, para no caer como los alumnos. No, y es que yo entiendo, todos tenemos infinidad de actividades. Ahorita ya vienen los informes, el trimestral, el anual de laboratorio, que aunque solo fueron 3 meses, pero pues también lo tengo que hacer, más las comisiones que tenemos, más que de hecho también tengo que hablar con ustedes de eso, porque el jueves tenemos comisión y había programado al doctor Ignacio Rangel con equilibrio ácido-base ese jueves. Entonces, creo que ahí estamos Toño, Germán, estás tú, Isaac, creo que está Silvia, ¿no? En la del jueves. Y Norma, se me hace que también está. No, bueno, hasta donde sabía, no, todavía no se integraba, pero, ok. Pero sí, Germán también está. En la del jueves, ¿a qué hora es? La sesión de la junta del jueves la programaron de 4 a 6. Entonces, les iba a proponer que igual y viéramos esa sesión otro día. O sea, ya sea viernes o lunes, para que no se empalmara con esa. Sí, está bien. Nada más hay que checar bien porque para terminar con ya ves que estamos terminando el trimestre, yo todavía este viernes tengo un examen, el último parcial, mañana, y la otra semana tengo el examen global y los trabajos de investigación apenas, o sea. Sí, yo también. Entonces ya ves que es mucho, se junta todo. Entonces, si quieren, les pregunto a todos el lunes. Yo Sí. mientras le voy avisando al doctor Rangel que puede ser que le mueva la sesión, o que lo más probable es que se la voy a mover, la del jueves. Pero no podemos eliminar la sesión porque en el programa se tienen que cubrir las 13 sesiones, ¿no? Oye, Osvaldo. Sí, dime. No podría ser el 23, porque el 20 también, acuérdate que es festivo para nosotros, creo. Ajá, sí, ok, perfecto. Sí, yo creo que lo mejor será que lo veamos el lunes, que tenemos ya todos más claro cómo vamos a tener la semana. El martes, ¿no? Sería. El martes, el martes, que ya todos sabemos cómo va a estar la semana, más o menos organizada. Este martes sí tenemos la clase normal. Sí, este martes sí. Sí, la que me preocupa mucho es la del doctor Rangel, porque es un invitado, tiene también sus cosas que hacer extraordinarias, obviamente, y se me haría una falta de respeto que lo dejáramos colgado varios, porque incluso yo como organizador, que estoy en la comisión, ¿no? Entonces, pero lo platicamos el lunes, si quieren. El martes, yo con el lunes. Sí. Perfecto. Ya andas por acá, Ale, Norma, qué gusto que estén por acá. Qué bueno. Pues bueno, entonces, lo que les comentaba a los demás, Alejandro y Norma, que a lo mejor no estaban escuchando cuando
cuando se estaban conectando, es que si tienen dudas de los casos clínicos, con toda confianza, ya sea en privado o electrónico o como quieran, pero no nos quedemos con las dudas para poder seguir avanzando en esto. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a las anemias y a las leucopenias. Para esto les presento a la doctora Arely Vélez Guzmán, y la doctora Arely es egresada de UAM Xochimilco, estudió la maestría en medicina veterinaria y zootecnia en patología clínica en FES Cuautitlán. De hecho, es la primera patóloga clínica egresada de UAM a nivel veterinaria, y pues es un orgullito que tiene UAM, ¿no? Entonces ahora trabaja en laboratorios, ha trabajado en laboratorios particulares desde hace ya algunos años como encargada de diagnóstico. Y pues bueno, pues te cedo la palabra, Arely, para que nos puedas compartir esta parte. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la presentación, doctor. Es un placer estar aquí. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Comenzaremos por hablar por anemias. Como introducción, perdón, es que no había compartido. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Arely. Sí, ya. Está muy bien, gracias. Bueno, comenzaremos a hablar el día de hoy con anemia. Como introducción debemos de recordar que la producción de eritrocitos se da en médula ósea principalmente. Esto está regulado por la hormona llamada eritropoyetina, la cual se produce en el intersticio renal y es un mediador importante de la eritropoiesis. Recordemos que la eritropoiesis es el proceso de formación de eritrocitos. Está conformada por diferentes fases. Como podemos observar en este esquema, el rubriblasto es la fase más juvenil de la eritropoiesis. Y como observamos en este esquema, la eritropoiesis consta de una secuencia de procesos en la cual el eritrocito se vuelve maduro y pierde su núcleo. Está conformada por una fase de rubriblasto, prorrubricito, 3 estadios de rubricitos, una de metarubricitos, 2 de reticulocitos hasta formar el eritrocito maduro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas de estas o algunas de estas etapas de la eritropoiesis las podemos observar en la evaluación de frotis sanguíneo y son indicadores de regeneración en las anemias. Entonces es muy importante tenerlo en mente y considerarlo. Recordemos que, bueno, hablando de la estructura del eritrocito, específicamente estas características que voy a mencionar pues son de perro. Hay ciertas características por especie, pero generalmente o a manera general los eritrocitos son anucleados, presentan una palidez central y están compuestos con una membrana que contiene lípidos, fosfolípidos y proteínas. Y pues bueno, recordar que la principal función de los eritrocitos es el transporte de hemoglobina, del oxígeno a los tejidos y transporte de CO2 a los pulmones. En esta imagen del lado izquierdo podemos observar eritrocitos de perro y esta es una fotografía de morfología normal.
La anemia se define como la disminución total del hematocrito, la hemoglobina y el conteo total de eritrocitos en sangre. Y bueno, antes de pasar a los signos clínicos que se relacionan, es importante mencionar que la anemia, más que una enfermedad, es un signo clínico relacionado a otras patologías. Entonces, para eso es importante su diagnóstico. Los signos clínicos relacionados a esto principalmente son las mucosas pálidas, letargia, intolerancia al ejercicio, disnea. Algunos pacientes presentan ictericia y esplenomegalia, y estos signos clínicos están relacionados más a una enfermedad que se llama anemia hemolítica inmunomediada, que veremos más adelante. Bueno, el diagnóstico de anemia es integral y además de que se tiene que realizar un hemograma y se tiene que tomar en cuenta los resultados de este, también es muy importante correlacionar con la historia clínica del paciente y los hallazgos en examen físico. Todo el diagnóstico en general es un conjunto de muchos factores, siendo estos los más importantes. Si no tomamos en cuenta la historia clínica del paciente y los hallazgos en examen físico, es más difícil o puede ser más complicado llegar a la causa de la anemia. Y bueno, como sabemos, el hemograma está conformado por la evaluación cuantitativa y cualitativa de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que en este caso el diagnóstico de anemia está más, o más bien es enfocado en la evaluación de eritrocitos. En esta tabla podemos observar los analitos que se evalúan en un hemograma, los cuales constan de hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, el BGM y el CHGM son los índices de Winthrop. Ahorita más adelante hablaremos de ellos, pero esos parámetros nos ayudan también a clasificar la anemia y determinar la causa. Los reticulocitos son un índice de regeneración y también se observan en frotis sanguíneo. Más adelante hablaremos más a detalle sobre eso. Y también los sólidos totales, que comúnmente se mencionan como proteínas, pero están conformados por otros elementos, no solamente proteínas. Es por eso que actualmente se llaman sólidos totales. Y bueno, también es importante realizar la evaluación de morfología eritrocitaria que iremos viendo más adelante. Antes de pasar a la clasificación de anemias, es muy importante mencionar que la evaluación de frotis sanguíneo es fundamental para determinar la causa de una anemia. Actualmente muchas clínicas veterinarias tienen equipos automatizados donde se hace la evaluación cuantitativa, de eritrocitos y nos puede ayudar a determinar una anemia. Sin embargo, lo más importante para llegar a la causa de una anemia es la evaluación del frotis sanguíneo. Si nosotros pasamos por alto este paso y nada más nos quedamos con los resultados de un equipo, que claro son de gran ayuda, pero siempre es lo ideal y lo que se debe hacer es realizar la evaluación de un frotis sanguíneo para que podamos determinar la causa de la anemia. Como recordatorio, pues la evaluación del frotis sanguíneo se da de forma cualitativa en cuanto a forma, tamaño y color de los eritrocitos, y cuantitativa en cuanto a que también podemos observar algunos cuerpos de inclusión de agentes infecciosos, como por ejemplo distemper canino. Entonces, pues es muy importante realizar esto siempre en todos los pacientes que tengan anemia.
Bueno, pasando a la clasificación, existen distintos criterios para clasificar la anemia. Primero, hay que tomar en cuenta la severidad de la anemia. La severidad se determina mediante el valor de hematocrito de cada paciente. Más adelante vamos a ver cómo se determina. Hay distintos parámetros para decir si la anemia es ligera, es moderada, es severa o es muy severa, dependiendo del valor de hematocrito. También la anemia se clasifica de acuerdo a la respuesta medular en regenerativa y no regenerativa. La siguiente clasificación que nos ayuda es los índices eritrocitarios o llamados también índices de Winthrop, que es el volumen globular medio, nos está hablando del tamaño del eritrocito, y la concentración de hemoglobina globular media es la cantidad de hemoglobina que puede concentrar el eritrocito. Y bueno, finalmente también tenemos una clasificación que nos otorga el patológico. Esto básicamente se clasifica en dos grandes grupos, que es disminución en su producción, que generalmente son anemias no regenerativas, y por pérdidas o presencia de hemólisis, que generalmente estas anemias son regenerativas. Ya veremos más adelante las características de cada una. Bueno, en cuanto a severidad, la clasificación, hablando de una anemia ligera, es a partir de un hematocrito de 0.30 a 0.37 en perro y 0.20 a 0.27 en gato. Una anemia moderada nos está hablando de un paciente con un hematocrito de 0.20 a 0.29 en perro y 0.14 a 0.19 en gato. Severa, la anemia severa entra dentro del rango de 0.13 a 0.19 en perro y en gato de 0.13 a 0.10. Y anemias muy severas son a partir de un hematocrito menor a 0.13 en perro y menor a 0.10 en gato. Esta clasificación de la severidad es muy importante también porque no todos los pacientes requieren transfusión sanguínea cuando tienen anemia. Generalmente la transfusión sanguínea se realiza a partir de una anemia muy severa con un hematocrito menor a 0.10. Y claro, se tienen que hacer pruebas previas de compatibilidad sanguínea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces tenemos pacientes con anemias moderadas y pues bueno, se quiere tomar la opción de hacer transfusión y aún no sería lo indicado. Entonces es importante tomar esos criterios también para un pronóstico del paciente. En cuanto a la clasificación de los índices eritrocitarios, hablamos de que el volumen globular medio es el tamaño del eritrocito. De acuerdo a esto, existen tres términos que nos ayudan a clasificarlo. Macrocítica quiere decir que el volumen globular medio está por arriba del intervalo de referencia y nos habla de un tamaño mayor de los eritrocitos. Normocítica quiere decir que el tamaño del eritrocito está dentro de lo normal, como bien lo dice el nombre. Y microcítica quiere decir que los eritrocitos son más pequeños del valor de referencia de lo que deberían ser. En cuanto a la concentración de hemoglobina globular media o corpuscular media, también existen, bueno, en realidad existen dos parámetros, que es normocrómica, que también nos está hablando que la concentración de hemoglobina se encuentra dentro de los valores de referencia. Hipocrómica quiere decir que está por debajo de este intervalo de referencia. Y bueno, hipercrómica aquí no existe, tiene un tache porque realmente no existe una anemia hipercrómica, porque los eritrocitos no tienen una capacidad mayor de concentrar hemoglobina, ¿no? Simplemente van a concentrar lo que tengan que concentrar.
Entonces, algunas veces vamos a tener este valor de concentración de hemoglobina alto, pero esto va a estar interferido generalmente por presencia de hemólisis o lipemia en la muestra. Y pues esto nada más es un valor, una interferencia analítica, no es una interpretación y pues nunca lo debemos interpretar como hipercrómica. Bueno, de acuerdo a la clasificación de estos índices eritrocitarios, tenemos que podemos encontrar en los pacientes anemia normocítica normocrómica. La anemia normocítica normocrómica generalmente es no regenerativa. Vamos a ver más adelante las causas relacionadas. Macrocítica normocrómica está relacionada a una deficiencia de vitamina B12 generalmente. Y también es un tipo de anemia que se puede observar en pacientes, en gatos con leucemia viral felina. Macrocítica hipocrómica es una anemia, nos está hablando de una anemia regenerativa. Generalmente pues es, como ya lo mencioné anteriormente, por pérdida sanguínea o hemólisis. Y finalmente tenemos la anemia microcítica hipocrómica que nos habla de una deficiencia de hierro. Para esto, toda esta clasificación, vamos a encontrar diferentes anormalidades eritrocitarias en el frotis que más adelante vamos a mencionar. Bueno, hablando de las anemias regenerativas, tenemos que conocer primero que las causas principales que las generan es pérdida sanguínea, puede ser externa o interna, y puede ser recurso agudo o crónico. Generalmente es una anemia macrocítica hipocrómica, tanto causada por pérdida sanguínea como por hemólisis, que es otra de nuestras causas principales de una anemia regenerativa. La hemólisis puede ser extravascular o intravascular. Bueno, las causas de pérdida de sangre son multifactoriales. Entre las más comunes son lesiones traumáticas, trastornos hemostásicos, neoplasias. Esto puede ser una neoplasia como por ejemplo hemangioma o hemangiosarcoma. Infecciones parasitarias también nos pueden generar pérdida de sangre como las pulgas, las garrapatas, coccidias, ancilostoma, entre muchos otros. Úlceras gastrointestinales también es una causa importante de pérdida de sangre, cuerpo extraño, cálculos urinarios, entre otras posibles causas. También es importante mencionar que la anemia regenerativa por pérdida de sangre siempre va, o la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se va a observar una hipoproteinemia. Esto está relacionado a lo mismo y, esto se hace mediante refractometría, la medición de sólidos totales, y nos puede orientar a que esa sea la causa de nuestra anemia. Bueno, en cuanto a los hallazgos de regeneración, o lo que nos va a ayudar a nosotros a saber si es regenerativa nuestra anemia y vamos a encontrar en el frotis sanguíneo, existen 5 principales criterios que nos ayudan a orientarnos a que la anemia sea regenerativa. La anisocitosis, que es la diferencia de tamaños de las células, es uno de los criterios. Policromasia, aquí en esta imagen podemos observar con flechitas negras. La policromasia son eritrocitos inmaduros y se distinguen en frotis sanguíneo porque son más grandes, son policromatófilos. Y bueno, esto se da por la cantidad de ARN que contienen.
Esto en analogía con la eritropoiesis corresponde o es más bien parte de la eritropoiesis en cuanto a la secuencia de reticulocitos y es un indicador de regeneración muy importante. Los cuerpos de Howell-Joly son remanentes nucleares. Aquí en la siguiente imagen podemos observarlo con una señalización de una flecha anaranjada. La hipocromía se caracteriza porque en los eritrocitos hay una palidez central muy evidente. Aquí podemos observar varios eritrocitos. Y esto también es un cambio que está relacionado a deficiencia de hierro o pérdida de sangre. Y bueno, los metarubricitos, como recordamos, también es uno de los estadios de la eritropoiesis. Aquí en esta imagen del lado derecho podemos observar uno. Es un eritrocito nucleado todavía y también es un indicativo o un hallazgo de regeneración. Los reticulocitos, como ya mencioné, es uno de los indicadores de regeneración más importantes. Estos se hacen en laboratorio mediante una concentración con la sangre del paciente, en la cual lo que debemos cuidar es que la cantidad de sangre sea la misma a la cantidad de la tinción que se está utilizando. Generalmente se utiliza nuevo azul de cresilo o nuevo azul de metileno, que es menos común. Y bueno, en el microscopio podemos observarlos así como está en la primera imagen. La flecha negra está señalando estos reticulocitos y esa parte que es interna, que son como puntos, indican el ARN que contienen. Los reticulocitos se observan en el microscopio a un aumento de 100x con aceite de inmersión y se van contando simultáneamente con los eritrocitos. Se tienen que contar 1000 eritrocitos y contar cuántos reticulocitos se observaron en ese conteo de 1000. En la imagen de abajo también podemos observar estos reticulocitos en frotis sanguíneo, que como ya mencioné son mucho más grandes y son policromatófilos. Bueno, hablando específicamente de los diferentes tipos de anemia, la anemia por deficiencia de hierro generalmente se caracteriza por una pérdida de sangre crónica. La causa principal relacionada a esto es un sangrado gastrointestinal que puede generarse por neoplasias, úlcera gastrointestinal y parásitos. Existen diferentes anormalidades de los eritrocitos que podemos observar, que son llamados poiquilocitos. Y bueno, aquí lo que debemos tomar en cuenta o el por qué aparecen ciertos poiquilocitos es que hay fisiopatológicamente hay una disminución de hemoglobina citoplasmática, lo cual crea que haya una disminución en la viscosidad y por lo tanto la membrana del eritrocito se vuelve inestable. Los principales poiquilocitos que podemos observar en una deficiencia de hierro es la hipocromía, los microcitos, que son eritrocitos más pequeños del tamaño normal. Los queratocitos son estos eritrocitos que tienen una anormalidad que parecieran ser como unos cuernos. Esto también nos indica una deficiencia de hierro o está muy relacionado a eso. Y bueno, los esquistocitos también son anormalidades de los eritrocitos que se generan por la inestabilidad de la membrana eritrocítica. Bueno, ahora hablaremos de la siguiente causa de anemia regenerativa, que es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica principalmente se clasifica de acuerdo a sus causas.
en primaria y secundaria. La primaria es de origen idiopático, es decir, que no podemos o desconocemos la causa que está generando esta destrucción de eritrocitos. Y pues bueno, la mayoría de los pacientes presentan esta causa, más bien es la causa principal de anemia hemolítica. Sin embargo, existe también la clasificación que es secundaria. La anemia hemolítica puede generarse por administración de ciertos fármacos, enfermedades infecciosas, neoplasias y por transfusión sanguínea. Bueno, los principales mecanismos fisiopatológicos relacionados a esto es una anemia hemolítica inmunomediada, un daño mecánico, más adelante hablaremos sobre esta causa, daño oxidativo y pues también defectos hereditarios que están más relacionados al origen idiopático. En cuanto a las enfermedades infecciosas más importantes que pueden generar anemia hemolítica inmunomediada se encuentran el Ehrlichia, Mycoplasma haemophilus, leucemia viral felina, virofilaria, babesiosis y también leptospira. Es una de las principales enfermedades que pueden generar anemia hemolítica inmunomediada. La administración de ciertos fármacos también nos pueden generar anemia hemolítica. Entre los principales se encuentran el paracetamol, las cefalosporinas y las penicilinas. Y bueno, un poco menos frecuente como causa de las neoplasias, entre las que encontramos leucemias y linfomas. Los cuerpos de Heinz, bueno, esto está relacionado más a un daño oxidativo. Los cuerpos de Heinz se generan por una desnaturalización de la hemoglobina. En esta imagen podemos observar estructuras en cada eritrocito que son compatibles con cuerpos de Heinz. Estas también se observan en el frotis sanguíneo, pero lo ideal para confirmarlo siempre se realiza con la misma tinción de azul de crecilo que los reticulocitos. En gatos se puede un 5% de forma normal, pero ya cuando excede ese porcentaje, ya estamos hablando de que hay un daño oxidativo, lo cual puede generar también anemia hemolítica. Algunos agentes oxidantes pueden generar estos procesos, como el consumo de paracetamol, el consumo de cebolla o el consumo de ajo. Y bueno, los cuerpos de Heinz no son normales en perros, entonces en cualquier porcentaje que se observen ya nos está hablando de un daño oxidativo. Bueno, ahora hablaremos de las anemias no regenerativas. La anemia no regenerativa se caracteriza por ser anemia normocítica normocrómica. Y bueno, la causa que la genera es una disminución en la producción. Generalmente, esto puede ser por dos factores, los cuales son la alteración en médula ósea, que puede ser por mielodisplasia, un trastorno mieloproliferativo, es decir, leucemias o mielofibrosis. Y bueno, las causas más comunes son extramedulares. Como primera causa tenemos una hemorragia inicial. ¿Por qué una hemorragia inicial? Porque depende mucho de la etapa en la que se esté tomando la muestra. Generalmente la respuesta regenerativa de una anemia se observa de 3 a 4 días posterior a una pérdida de sangre. Entonces, puede ser que al momento de que estamos muestreando a nuestro paciente, apenas está iniciando la pérdida de sangre y no se observen indicadores de regeneración. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta causa como hemorragia inicial. La insuficiencia renal crónica también es
una de las causas principales relacionadas, y es porque pues al haber una insuficiencia en la función del riñón, ya no hay una producción adecuada de eritropoyetina, perdón, y entonces esto puede generarnos una anemia no regenerativa. Endocrinopatías, principalmente hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, también nos pueden generar anemias no regenerativas por disminución en la producción. Y enfermedad inflamatoria, principalmente, bueno, sí, relacionada a inflamación crónica por distintos factores, también puede generarse una anemia no regenerativa. Hablando un poco ya de los trastornos de médula ósea, tenemos que estos pueden, bueno, los principales mecanismos relacionados a esto es una aplasia, una hipoplasia eritroide o una mielofibrosis. Hay distintas enfermedades infecciosas que nos pueden generar también anemias no regenerativas como Ehrlichia, parvovirus, leishmania, leucemia viral felina y también hiperestrogenismo. Hablando ya de los casos clínicos en cuanto a anemia, el primer caso que vamos a ver se trata de un perrito de 6 años, hembra, la cual presenta mucosas pálidas, vómito, ictericia y anorexia. Perdón. Aquí tenemos sus resultados del hemograma, en el cual observamos una anemia moderada. Aquí, en cuanto a la clasificación de índices de Winthrop, sería normocítica, hipocrómica, regenerativa. Sin embargo, nuestra evaluación de la morfología eritrocitaria nos dio la causa de la anemia. En este paciente se observa anisocitosis de 2 cruces, policromasia de 2 cruces, los esferocitos de 2 cruces que en la siguiente imagen vamos a observarlos y les voy a decir por qué aparecen en una anemia hemolítica. Y también se observaron 10 metarubricitos en 100 leucocitos. Esta imagen es del frotis sanguíneo de esa paciente, en el cual observamos policromasia. Aquí está encerrada en los círculos que recordemos que son eritrocitos más grandes y policromatófilos. Y también observamos esferocitos. Los esferocitos son eritrocitos más pequeños en cuanto a morfología celular que no presentan palidez central. ¿Esto por qué se presenta en anemia hemolítica? Porque hay un evento de fagocitosis o destrucción de eritrocitos, y cuando son destruidos queda es como si se realizara literalmente una extracción de una parte del eritrocito y pues ya no está completo, entonces se observa como un eritrocito más pequeño y sin palidez central. En este frotis también observamos la presencia de aglutinación. La aglutinación es un hallazgo importante en anemia hemolítica. La principal causa de esto, pues, o todos estos hallazgos en conjunto, es este paciente presenta una anemia hemolítica inmunomediada. Y pues, bueno, es muy importante realizar la evaluación morfológica de todos estos hallazgos para que pudiéramos llegar al diagnóstico. En esta imagen de abajo también observamos un cuerpo de Howell-Joly, que es un remanente nuclear. Y en esta imagen se observan los eritrocitos más juntos de lo habitual, que es una alteración morfológica que se denomina aglutinación. Existe otra prueba que se realiza para confirmar este diagnóstico, es mediante la
la mezcla de solución salina fisiológica con muestra de nuestro paciente. Generalmente se hace una mezcla 1:4 y se hace una mezcla de la muestra del paciente con solución salina de 1:4, una parte de muestra y 3 de solución, y se observa en el microscopio. Posteriormente a esta misma paciente en el día 4 se le hizo otro hemograma de seguimiento, en el cual ya se observaba una anemia ligera. Aquí, de acuerdo a nuestra clasificación de índices de Winthrop, es normocítica normocrómica, pero es importante mencionar que no siempre todos los pacientes, pues sí, todos los pacientes van a cumplir con esta clasificación. Es decir, que si tengo una anemia regenerativa, no siempre va a observarse aquí como macrocítica hipocrómica. Sin embargo, nuestros hallazgos en el frotis sanguíneo nos van a ayudar mucho a determinar la causa. Entonces, es importante conocer la clasificación de índices de Winthrop, sí, pero también es importante saber que no siempre vamos a encontrar esos, ahora sí que del libro, ¿no? Que diga, todos mis pacientes con anemia regenerativa son macrocíticas hipocrómicas, porque pues bueno, como observamos en este caso, no siempre se va a cumplir eso. Y bueno, este paciente seguía teniendo anemia hemolítica. Igual es muy importante realizar hemogramas de seguimiento, sobre todo en pacientes que son diagnosticados con esta alteración de anemia hemolítica inmunomediada, porque los eritrocitos se van a seguir destruyendo y tenemos que tener siempre un control adecuado de esta anemia. Aquí ya vemos una mejoría en comparación con el hemograma anterior, que era de 0.22 su hematocrito, pues hubo una diferencia importante. Y bueno, pasando al caso 2, este caso es de un perro bulldog inglés de 9 años, hembra, la cual presentaba secreción vulvar, purulenta, insuficiencia cardíaca, anorexia y vómito. Esos son sus resultados del hemograma, en el cual podemos observar una anemia ligera. Anemia ligera, normocítica, porque está dentro del valor de referencia a nuestro BGM, normocrómica. Aquí, afortunadamente, sí cumplimos como los criterios, ¿no? De que es no regenerativa y es normocítica normocrómica. Bueno, de acuerdo a la historia clínica, esta paciente cursaba con piometra, entonces también se me hizo importante ponerles el resultado del leucograma, en el cual observamos una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda y monocitosis. Todos estos cambios nos indican una inflamación crónica localizada. Entonces, por ende, y de acuerdo a lo anterior, nuestra anemia ligera no regenerativa de este paciente es secundaria a disminución en la producción por inflamación crónica. Hablando ya de leucopenias, bueno, tenemos que recordar que la leucopoiesis es es el proceso de formación de leucocitos, y al igual que la eritropoiesis está regulada por diferentes etapas. Entre las principales etapas por las que está formada la leucopoiesis se encuentra el mieloblasto, los promielocitos, 3 estadios de mielocitos,
uno de metamielocitos, bandas y neutrófilos segmentados o maduros. También es muy importante conocer la etapa de la leucopoiesis para que podamos entender en cuanto a la interpretación de nuestros leucogramas y la evaluación periódica de la cinética leucocitaria de los pacientes. Debemos recordar que tenemos dos compartimientos principales de neutrófilos, que es un compartimiento de médula ósea, que está formado por la proliferación principalmente, en donde se da la maduración y almacenamiento de estos neutrófilos, y el compartimiento vascular, que está formado por un compartimiento marginal y circulante. Por definición tenemos que la leucopenia es la disminución de leucocitos en sangre, principalmente los neutrófilos. Recordemos que, bueno, en un momento vamos a ver más a detalle en cuanto al significado de la leucopenia, de la neutropenia, y monocitopenia. Generalmente la monocitopenia y leucinopenia no tienen valor diagnóstico, entonces la mayoría o la gran mayoría de las leucopenias se van a generar por neutropenias. Bueno, el diagnóstico también se realiza mediante la realización de un hemograma, y los leucogramas están formados por la determinación numérica de leucocitos, neutrófilos maduros, neutrófilos en banda, metamielocitos, mielocitos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Es muy importante tener en cuenta la realización de leucogramas secuenciales, porque esto nos permite realizar la determinación del pronóstico del paciente, sobre todo cuando los pacientes presentan leucopenias muy importantes o muy severas. Vamos a ver más adelante unos ejemplos. Pues bueno, estos pacientes son muy predisponentes a presentar inflamaciones generalizadas y entrar en un cuadro de sepsis, y esto puede agravar mucho su pronóstico clínico. Además de que esto nos ayuda a descartar diagnósticos diferenciales y a predecir la gravedad del proceso o de la enfermedad que está pasando el paciente. Bueno, la neutropenia es la disminución de neutrófilos en sangre, y las causas principales relacionadas es la demanda tisular. Esto está relacionado a inflamaciones hiperagudas en las que se está realizando, bueno, más bien se está determinando una demanda tisular importante por una inflamación, por lo cual los neutrófilos empiezan a consumir. Y bueno, es una causa común de neutropenia. También la disminución en su producción está relacionada a otros factores que vamos a ver más adelante, pero esos factores también son importantes en cuanto al pronóstico del paciente. El incremento en su destrucción, es decir, de origen inmunomediado, es una causa poco frecuente, pero también se puede generar. Bueno, en cuanto a la disminución en su producción, tenemos que la principal causa es una hipoplasia de médula ósea. Esta hipoplasia se puede generar por distintas causas. Entre las principales se encuentran las enfermedades infecciosas. Entre ellas se encuentra parvovirus, Ehrlichia y leucemia viral felina. También puede generarse hipoplasia de médula ósea por intoxicación por diferentes fármacos, entre los que se encuentran la fenilbutazona, sulfas, cefalosporinas y fenbendazol. Los estrógenos también nos pueden generar una hipoplasia de médula ósea. Y bueno, menos frecuentes son los trastornos hereditarios, en los que se encuentra la hematopoiesis cíclica,
Esta es una condición poco frecuente. La linfopenia es la disminución de linfocitos en sangre. Tenemos dos causas principales. Vamos a hablar primero de la más común, que es el efecto de glucocorticoides endógenos, es decir, pacientes que son muy nerviosos o pues sí, susceptibles a estar estresados todo el tiempo, pueden presentar linfopenia. Esto se da principalmente por el secuestro de linfocitos en órganos linfoides y es la principal causa de linfopenia. Sin embargo, también la linfopenia nos ayuda a determinar ciertas patologías y esto está relacionado a enfermedades infecciosas, principalmente enfermedades virales. La linfopenia relacionada a esto está relacionada a un incremento en su destrucción y bueno, principalmente o las principales enfermedades que lo pueden generar es distemper canino, parvovirus y leucemia viral felina. Entonces, pues también es una de las causas principales que debemos tomar en cuenta para interpretar una linfopenia es una enfermedad viral. La eosinopenia es la disminución de eosinófilos en sangre. Y bueno, como había mencionado anteriormente, tiene un diagnóstico limitado. ¿Esto por qué se considera así? Porque generalmente los pacientes, los valores de interferencia de los pacientes van de 0 a 1 en lo que podemos encontrar. Entonces, es muy complicado que podamos diagnosticar una eosinopenia porque el valor de referencia mínimo es 0, ¿no? Entonces, tiene un diagnóstico limitado. Cuando se llega a presentar y la tenemos que interpretar, generalmente está relacionada a estrés o a efecto de glucocorticoides endógenos o también exógenos. Bueno, aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente. Este perrito es una hembra de 2 meses pitbull, es Sasha. Sasha presentaba diarrea con sangre, fiebre, deshidratación y anorexia. Aquí podemos observar los resultados de su leucograma y podemos observar una leucopenia por neutropenia. Esto se relacionó a un incremento en su consumo por inflamación. Y bueno, también observamos una linfopenia de 0.6. La linfopenia se relacionó a efecto de glucocorticoides endógenos. Sin embargo, de acuerdo a la edad del paciente y a la historia clínica, se sugirió realizar prueba complementaria para descartar parvovirus canino. Y bueno, en este caso también es muy importante dar seguimiento de la cinética leucocitaria, sobre todo por los valores que presenta. No se consideran tan bajos, pero hay muchos pacientes con parvovirus que presentan leucopenias hasta de 0.5. A mí me ha tocado ver hasta pacientes de 0.3 de leucocitos totales. Eso ya es un valor con un pronóstico reservado para el paciente. Entonces, bueno, concluyendo esto, es muy importante integrar todos los elementos para llegar a un diagnóstico adecuado y saber la causa de nuestras alteraciones. Y esto sería todo. Muy bien, Arely. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta parte que le quiera comentar a la doctora Arely? Tengo una pregunta. Sí. Sí, en este caso del cachorro pitbull que tiene leucopenia por neutropenia,
La neutropenia dices que la asocias a la inflamación, ¿verdad? Sí, se asoció a inflamación, bueno, a incremento en su consumo por inflamación y también, pues ya después se confirmó el diagnóstico de parvovirus, entonces también hay una disminución en la producción. Hubo una disminución en la producción. Pero cuando es aumento ¿en el consumo de qué? Aumento en el consumo de neutrófilos. Es que eso se da por inflamación. ¿Ah? En cuanto a cuando hay una demanda importante de neutrófilos, estos se consumen, entonces migran y por eso se observan las neutropenias, bueno, las leucopenias por neutropenias. O sea, consumen es de que de la sangre se van a los tejidos. Sí, lo que hemos platicado nosotros, Germán, como el reclutamiento excesivo, ¿no? Ok, Sí. ok. Algo también que mencionaba el doctor Germán Areli, que platicamos hace poco con respecto a un caso de un caballo que tuvo, es que me decía que alguna vez tuvo una lesión en un caballo y que sus sólidos totales habían disminuido y no recuerdo ahorita si me recuerdas, Germán, qué tipo de anemia tenía, ¿no? Entonces, yo le decía que en casos de una hemorragia profusa, ¿no? Como cuando se rompen grandes vasos sanguíneos, pues el proceso de la anemia se ve como normocítica, normocrómica, porque toda la proporción de elementos, tanto de plasma como de hematíes, se salen en una misma fase, ¿no? Y proporcional. Pero él me decía, bueno, yo tenía estos hallazgos, que ahorita a ver si nos comenta Germán, y justamente es algo que tocaste, ¿no? Que como una hemorragia ya posterior se empieza a modificar el hallazgo e incluso la concentración de proteínas, ¿no? Sí. Germán, ¿cuál tenía? ¿Te acuerdas qué anemia era la que me decías que había presentado tu equino? Te digo que en ese momento yo me di hematocrito Uh-huh. de campo y el hematocrito estaba elevado, a pesar de que tenía una hemorragia profusa y ya había perdido una buena cantidad de sangre. Entonces yo supongo que el estrés por el dolor y pues sí, básicamente como era un traumatismo severo, pues tenía dolor, tenía estrés, entonces a eso asocio pues el aumento en el hematocrito, ¿no? No, no sé tú ahí qué piensas, Arely. Pero entonces presentaba, o sea, bueno, ¿estaba dentro de rango el hematocrito o...? Elevado. Elevado, pero lo tomé en el momento que estaba con la hemorragia aguda. Sí, bueno, es que nada más no entiendo como si se quedó dentro de intervalo de referencia o presentaba eritrocitosis o nada más es que no presentaba la anemia. No, anemia no, al contrario, estaba el hematocrito elevado. Pero fue una medición de hematocrito con un tubo Vacutainer, ¿no? De campo. No sé si me escuchaste. Ay, creo que sí, perdón doctor, es que no sé qué le moví, pero sí. Sí, pues también hay en algunos casos que se presenta anemia enmascarada por hemoconcentración. No sé si el paciente estaba deshidratado, porque eso también es un valor o un parámetro importante que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, no sé si se le volvió a hacer un hemograma y ya ahí se evidenció la anemia. Sí, no se hizo hemograma, pero te Pero digo, sí te,
solamente se midió hematocrito y de campo, o sea, no en laboratorio. Pero sí es probable, yo ya cuadrando toda la idea, como dices, Germán, sí, yo creo que a lo mejor hubo una eritrocitosis transitoria que, o relativa, que estaba enmascarando cualquier otro proceso anémico, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí sucede mucho ese fenómeno. Ok, gracias. Después dice aquí, mencionaba Juliana, dice, sería un fenómeno compatible a neutropenia por encarcelación de procesos agudos de inflamación. Eso, Juliana, ¿a qué te refieres en esa pregunta? Al reclutamiento, pero ¿de qué caso? Es que no entiendo bien tu pregunta. Que la disminución de neutrófilos sea compatible por un secuestro de proceso agudo de inflamación. ¿A eso te refieres, Juliana? Ok, sí, esa sería la pregunta, Arely, que si en el caso de la neutropenia puede surgir como secuestro de estas células por procesos agudos de inflamación. ¿Por secuestro de los neutrófilos? Ajá. Pues más bien está relacionado a, sí, en parte a secuestro, pero es más por la demanda tisular que se está presentando por la inflamación. Entonces, pues está más relacionado a eso, ¿no? A que en el momento en el que se está tomando la muestra quizá y está ocurriendo el evento de inflamación. Exacto, porque hay algo para complementar el comentario de la doctora, pues es que, o sea, no le podemos llamar como encarcelamiento, localización o secuestro de los neutrófilos en el sitio de inflamación, ¿no? Porque ahí, o sea, ese término, doctora Juliana, lo ocupamos más para un evento intravascular, en donde las células ya no pueden salir del vaso sanguíneo. En este caso ya llegaron y sí se localizaron ahí en el sitio de inflamación, y lo que nosotros veamos en hemograma pues es a partir de lo que se refleja en sangre. No sé si quedó claro. Ok, perfectísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda o cosas que quieran preguntar? Buenas tardes, doctora. Yo, sobre Hola, los reticulocitos. uh-huh. Cuando hacemos la determinación de reticulocitos, bueno, como indicativos o de regeneración, Sí. ¿esta se reporta siempre en todas las especies? Es que yo he visto resultados que, bueno, no vienen ahí, realmente no sé si porque no hicieron la determinación, porque el aparato a lo mejor si era automatizado no lo reportó, o porque no lo hicieron en el laboratorio. Yo he visto sobre todo algunas hemogramas de caballos, por ejemplo, que no trae ese dato. Entonces, esa es mi duda. Si en todas las especies podemos ponerlos así en evidencia con esta técnica del nuevo azul de metileno o el azul de crecil brillante, o hay alguna que no se pueda. No, doctora, así como bien menciona, no en todas las especies. En los caballos no se liberan reticulocitos, entonces no se reportan porque por el tamaño de las trabéculas de médula ósea, ellos no liberan reticulocitos. Entonces ahí se utilizan otros parámetros para tratar de determinar si es regenerativa o no la anemia. Hay un parámetro que se llama RDW porcentual. Este parámetro nos habla del tamaño del eritrocito y nos puede apoyar para
para sugerirnos o orientarnos a que esta anemia sea regenerativa. Pero sí, efectivamente, no en todas las especies se pueden observar reticulocitos. Las principales es los caballos. Muchas gracias, doctora. No, de nada a ustedes. Otra de las cosas que noté en tu ponencia, doctora, es que no mencionas la vasopenia, ¿no? ¿Por qué en este caso no lo mencionaríamos o no le tomaríamos relevancia? Pues se evalúa igual que los eosinófilos, doctor, de acuerdo a los parámetros o a los valores de referencia. Generalmente vamos a encontrar que no se pueden, o sea, bueno, más bien el valor de referencia es de 0, ¿no? Como mínimo. Entonces, es muy parecido a la eosinopenia, no tiene tanto valor diagnóstico porque es muy difícil detectar a un paciente así con vasopenia si los valores de referencia mínimos es 0. Que sucedería algo similar con la monocitopenia, ¿no? O sea, bueno, que aunque numéricamente tiene sí puede existir una monocitopenia, pero realmente no nos diría nada de manera diagnóstica. Así es. Otra pregunta que no alcancé a captar de cuando hablaste de los tipos de anemias, como la normocítica normocrómica, que es no regenerativa, la macrocítica hipocrómica causada por hemólisis, hemorragias, etcétera. La macrocítica normocrómica, macrocítica normocrómica, ¿de qué tipo es y cuáles serían sus causas? Generalmente la anemia macrocítica normocrómica es no regenerativa y está relacionada principalmente a deficiencia de vitamina B12 y también es una anemia que se puede observar en pacientes con leucemia viral felina. De hecho, se caracteriza como principalmente por esa causa, por leucemia viral felina, y se clasifica así, como macrocítica normocrómica. Ok, muchas gracias. No hay nada. Isaac quería preguntar algo, ¿no? También. Sí, en el caso de la intoxicación con cebolla de los cuerpos de Heinz, ¿cuándo consideramos que es ya mortal o nada más se verifica para ver si sí está intoxicado o para qué nos sirve? Bueno, esto es muy importante porque el daño oxidativo, como vimos, es una de las principales causas de anemia hemolítica. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico, sobre todo porque yo he visto pacientes que todavía no presentan anemia y ya tienen cuerpos de Heinz. No sé, por ejemplo, tienen un hematocrito de 0.40, 0.38, hablando de un perro, y ya presentan cuerpos de Heinz. Entonces, en algún momento, esos eritrocitos se van a empezar a destruir. Y si nosotros no detectamos eso a tiempo, puede convertirse en una anemia muy severa, en donde ya el cuadro clínico del paciente sea más reservado. Entonces, por eso es muy importante, digo, claro, eso también está aunado, a la historia clínica, ¿no? Muchas veces se desconoce la causa de esta anemia. A veces no tenemos datos clínicos que nos apoyen a que tengan o que hayan sido intoxicados y sin embargo están presentando o o están a punto de presentar esta crisis hemolítica. Entonces, por eso es muy importante, porque va a llegar a un punto en que se van a empezar a destruir y el paciente va a presentar anemia. Ok, gracias. Tengo otra pregunta. Adelante, Germán. En el caso de los equinos neonatos, potrillos recién nacidos, que presentan un cuadro de isoeritrolisis neonatal, cuando empiezan a consumir calostro de la madre y que ese calostro trae anticuerpos contra los glóbulos rojos del potrillo y les
a una anemia hemolítica y se ponen ictéricos esos potrillos. Aquí, bueno, es una anemia hemolítica, pero se podría saber si esa anemia es regenerativa, o sea, son animales que están recién nacidos, no sé si su médula ósea esté lo suficientemente preparada para liberar células inmaduras y que se pueda ver una regeneración, o qué tipo de anemia sería esa. La verdad es que yo nunca he visto un caso, doctor, así, pero bueno, hablábamos de eso hace rato, de los hallazgos de regeneración en caballos, y no, yo no creo que se puedan ver a pesar de la edad, porque es una especie en la cual no se puede realizar una determinación de la evaluación, de la regeneración, porque no liberan los reticulocitos. Otra de Perdón, pero pues sí, la verdad es que nunca he visto un caballo así, ¿no? Eso sería muy interesante revisarlo a partir de médula ósea justamente, y es muy buena pregunta, Germán. Yo no sé incluso si exista documentado eso, voy a buscarlo, Sí, yo porque, también, porque yo pensaría que aunque intente regenerar médula ósea, como está mediado a través de anticuerpos la hemólisis, no, o sea, no se vería, o sea, no daría tiempo realmente a que se viera, y aparte por esta estructura trabecular que menciona Areli, ¿no? Entonces ahí sería un estudio a lo mejor interesante, que te digo, no sé si esté descrito, tendría que buscarlo o preguntarle a otros colegas también, a ver si en el caso de isoeritrólisis neonatal han podido ver a nivel médula ósea una actividad, ¿no? De esta. Pero es muy buena pregunta. La verdad es que está muy interesante eso. Gracias. Sí, yo también voy a buscar, porque tampoco lo desconozco y no he visto nunca a un paciente así, pero también es muy interesante saber. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera comentar con la doctora Areli? De todas maneras, esta charla, ahorita que Sian ya me haga favor de platicar conmigo, a ver cómo la podemos mover para que la subamos a Classroom y la tengan disponible para volver a estudiar para los casos clínicos. La doctora Areli me va a dejar unos casos clínicos a mí para que se los suba a Classroom, y ya le ponemos fecha para entregarlos. Algo que me gustaría antes de que se fueran, que nos hiciera favor Areli. Areli, te cuento que estamos aquí reunidos en este curso varios profesores que estamos o tenemos el interés en la parte de patología clínica dentro de la UEA del nuevo plan de estudios que se llama Diagnóstico Clínico e Imagenología. ¿Sale? Sí. Justamente algo que queremos hacer es fortalecer esta parte dentro del módulo, y me gustaría que les compartieras un poco la historia de cómo eres una maestra en patología clínica, las carencias que tuviste dentro de tu formación dentro de UAM, y por qué decidiste hacer esto el día de hoy, ¿no? Sería muy interesante escucharte a ti como exalumna. Sí, Doc. Pues bueno, yo hice mi servicio social con el doctor Osvaldo. Mi interés en el área pues se lo debo a él. Cuando tuve clases con él, empezó mi interés por el área. A pesar de que no fueron pocas clases y no fue pues digamos que una materia fija o un módulo fijo, pues me gustó mucho el patología clínica. Entonces, después decidí entrar al servicio social con el doctor Osvaldo.
¿Nos puedes contar cuántas clases tuviste, Arely, más o menos? Yo creo que fueron como unas 8 o 10, más o menos. Ujú. No fueron tan, como 10, creo, Doc. Es que ya ni me acuerdo, pero fueron Sí. pocas. Ujú. Fueron pocas y bueno, a partir de ahí surgió mi interés y después hice el servicio social con el doctor Osvaldo y después pues ya me animó para que pudiera entrar a la maestría. Pasé por todo el proceso de maestría en FES Cuautitlán y pues finalmente ingresé, pero pues la verdad sí fue algo complicado porque realmente no sabía, entró a la maestría y realmente no sabía casi nada, ¿no? De hecho, la verdad es que si no hubiera sido porque conozco al doctor Osvaldo, pues yo no me hubiera enterado de muchas cosas, ¿no? O al menos de esta parte del área tan importante, ¿no? Y pues sí, ya después entré a la maestría y pues ahora estoy aquí. ¿Y tú qué piensas acerca de esta parte formativa para los alumnos de UAM? Pues yo creo que es muy importante que podamos transmitirlo ahora, ¿no? Ahora que se tiene el nuevo plan y se tiene la oportunidad, la verdad es que muchos hubiéramos querido tener este plan de estudios que ahora se tiene y no es porque no queramos el otro, sino que pues cuando ya te enfrentas como a la vida real y a la vida laboral es muy diferente, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas o muchas deficiencias que digo, quizá nuestra formación está acostumbrada a que nosotros aprendamos por sí mismos, pero siempre hace falta que alguien te oriente. Creo que sería muy importante transmitirlo a los demás. Muchas gracias. ¿Alguien le quiere hacer un comentario a la doctora Arely? ¿Quiere comentar? Yo nada más un comentario, creo que estoy de acuerdo contigo, yo estuve peor. Yo tuve otro plan de estudios totalmente diferente, dirigido a producción. Tuve que ir a patología allá a la UNAM. Entonces sí considero que es importante que los alumnos de la UAM salgan a hacer posgrados para después regresar a la UAM pues a compartir sus experiencias y lo que han aprendido fuera, ¿no? Entonces creo que es muy valioso que te hayas preparado en otra institución, porque también así conoces otro tipo de personas, otro tipo de trabajo, otro tipo de sistema, y tú te das cuenta cómo es que el sistema modular te ayuda a ser un poco más activa que los demás, y eso de verdad que uno no lo ve hasta que ya sale uno al campo laboral y pues ni modo, no Sí. hay que buscar, hay que saber preguntar, hay que saber hacer equipos de trabajo, hay que saber hacer muchas cosas para poder ser más productivo. Pero bueno, felicidades, qué bueno que has Muchas gracias. preparado más. Sí, a Arely le tocó el plan de estudio anterior, Isaac, le tocó Sí, también. el que te tocó a ti. Sí. Ok, no. Entonces, y algo justamente de lo que mencionas de la formación del alumno de UAM, es que al darse cuenta de algunos puntos que no tenían claros como procesos fisiológicos o de patología clínica, Arelia tenía todas las herramientas que le dejó este sistema de UAM para buscar la información y aparte una alumna sumamente dedicada, ¿no? Entonces yo creo que esas características de alumnos de UAM que se les forma para investigar, para tomar libros, para indagar, bien dirigidos, pues es una situación como esta que les digo, sí nos debemos de sentir bien orgullosos de la doctora Arely, ¿no? De verdad, es la primera patóloga clínica veterinaria con maestría en esta área de todo UAM. Entonces, pues yo también te quiero felicitar mucho, Arely, y muchas gracias por compartir con nosotros ahora tu vida desde el otro lado, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere, Muchas gracias, Doc. no sé si alguien quiera comentar algo más. Pues bueno,
Entonces, pues no resta más que agradecerte mucho, Arely. Y en cuanto sepa cómo le subo esta sesión, pues se la subo para... Profesor, aquí Sí, estoy, Cianya, perdón. muchas gracias, Cianya. Sí, se puede subir a internet, ya sea por YouTube o a servidor de SECAT, dependiendo de lo que usted nos indique, y ya les damos la liga una vez que esté Yo creo que a YouTube en la será lo nube. más fácil, porque a Sí. SECAT se sube a la página de Facebook de SECAT o... No, sería un servidor interno y les daríamos liga para que únicamente ustedes entraran. ¿Y tú Pero qué pues, nos recomiendas? bueno, mire, la verdad, yo pensaría que por difusión tal vez, no sé si le gustaría tal vez a YouTube y Sí. más personas podrían tal vez Y yo siento verlo, saber de este curso. Y yo creo que todos también sabemos manejar o buscar más rápido en Facebook, en YouTube. Sí, claro. Sí, claro. Entonces le pediría a mi compañero Daniel y una vez que me pasen la liga, pues yo se la haría llegar a usted. Sí, te podría pedir de favorzote que fuera lo antes posible para que podamos seguir avanzando en las sesiones, porque Sí, claro. como van seriadas, si perdemos secuencia, nos podemos atrasar un poquito. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Cianya. No, ¿de qué? Perfecto, pues entonces así le hacemos. Y bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Nosotros. Muy Muchas buenas tardes. gracias. Gracias por la invitación. Un gusto Gracias. estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por Hasta todo. luego. Gracias a todos, cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Gracias por los comentarios, Osvaldo. Sale, gracias. Hasta luego. Bye, bye.